Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Ali Murbet. Ya estamos a día martes 13 de octubre. Ya estamos a martes 13 de octubre. Esta es la sesión virtual correspondiente a la semana número 8, 9, semana número 9. Seguimos trabajando todavía en el módulo 2. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Buenas tardes, noches todavía. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la Bien, semana? bien. Bien. ¿Qué tal el video? ¿Nerviosa? Ay, demasiado, no sabía ni qué decir. Ok. Vamos a esperar si quieres nada más 5 minutitos más por si se conecta Jocelyn y damos inicio a la reunión del día de hoy. Ok, ¿Te parece bien, porfa? Nada más 5 minutitos, esperamos a Jocelyn y comenzamos. muy bien. Gracias por conectarte, Fer. Bienvenida, buenas noches. No, de nada.
Bueno, pues ya. Por lo visto solamente vamos a hacer tú y yo el día de hoy. Gracias, Fer, por conectarte. Voy a mandar en este momento al grupo de WhatsApp un documento, bueno, más bien unos documentos que nos van a servir para trabajar esta semana del curso, ¿sale? Y asimismo, pues bueno, voy a explicar un poquito acerca de las actividades. Bueno, esta semana voy a poner una actividad tranquila, ¿ok? Es decir, lo que les voy a pedir hacer es elaborar ya sea un cuadro conceptual, un mapa conceptual, perdón, o un cuadro sinóptico. Mapa conceptual, mapa mental o cuadro sinóptico. Lo dejo a su libre juicio, su libre criterio, en tanto a los temas que hoy vamos a platicar, que son dos muy importantes. Una cosa, un tema principal es la competitividad empresarial y otro tema tiene que ver muchísimo con la famosa globalización, que ya esos temas ya lo hemos escuchado, ya más o menos sabemos de lo que se trata, entendemos precisamente estos temas. A ver, los voy a mandar directamente ahorita al grupo de WhatsApp, ya para que vayamos llevando la secuencia, ¿va? Ok, sería 1, 2, 3. El de economía internacional es un plus, ese sería como un opcional, el material que les estoy mandando, ¿vale? Pero obviamente ahorita lo voy a cargar terminando la sesión virtual, voy a habilitar la plataforma y voy a subir los materiales de esta semana. Vamos a empezar entonces platicando un poquito acerca de lo que se refiere precisamente a la globalización. Supongo que ya estamos familiarizados con este concepto y de qué manera es benéfico para nosotros como administradores y también sabiendo un poquito la dinámica de las empresas, la dinámica de los mercados nacionales e internacionales, ¿no? ¿En qué momento el análisis del entorno, sobre todo empresarial, lo que estamos revisando en este semestre, en este cuatrimestre de la materia, nos lleva a encontrarnos con estos dos temas que son sumamente relevantes, son sumamente importantes estudiar, comprender, analizar, que es la competencia, la competitividad empresarial, que es precisamente la globalización. ¿Ok? El tema de, digamos, economía internacional lo puse como algo adicional, ¿ok? No es algo que ahorita sea, no quiero decir que no sea importante, sí es importante, pero lo estaremos trabajando, desarrollando en el transcurso de nuestra materia, ¿va? Bueno, finalmente vamos a llegar a lo siguiente, voy a explicar priorizando. Comienzo con esto, ¿ok? La globalización, ¿sale? ¿Qué sería la globalización? ¿Por qué es tan controversial este término? ¿En qué nos beneficia conocer la globalización? ¿Para qué las empresas tienen que prepararse a las exigencias de nivel mundial? ¿Por qué ya hoy en día las empresas tienen que también invertir y desarrollar muchísimo en cuestión de innovación, de desarrollo, ciencia, tecnología, en ser cada vez más competentes y competitivos en el mercado mundial? ¿Ok? De acuerdo al autor, Bodemer nos habla que hace más de un siglo y medio, Carlos Marx provocó al mundo burgués en cierta forma con sus aseveraciones, con sus afirmaciones, criticando duramente el sistema social, económico, que era precisamente en ese momento el capitalismo. Él también buscaba, ¿no?, una cuestión importante de reflexionar, de hacer conciencia un poquito de los pros y los contras que tienen tanto el sistema socialista, el sistema comunista y el sistema capitalista. Lo ponía en tela de juicio y también veía de qué forma los gobiernos y las empresas utilizaban a favor, obviamente, esta información para marcar el rumbo o la dirección de el manejo de la economía y el desarrollo, por ejemplo, también industrial, comercial y empresarial de sus países. Hoy en día esta palabra ya está muy conocida por todos, la globalización, el tema del comunismo, el tema del capitalismo. ¿Por qué? Porque, bueno, son palabras que están haciendo muchísimo énfasis en reflexionar
a nivel mundial, por ejemplo, principalmente en una estructura o en un entorno de carácter social, ecológico, económico, perdón, político, por supuesto. Líderes mundiales también están entrando en una catarsis, en una controversia, en una reflexión, sobre todo. Ahorita lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? La pandemia también ha venido a marcar una brecha, una etapa nueva, una forma distinta de hacer negocios, una forma distinta de entender lo frágil de la naturaleza o de lo frágil que es el ser humano, ¿no? Ver también de qué manera la supervivencia de las personas, ¿no? Está afectando de cierta forma a su forma de obtener recursos, de subsistir, de las personas vulnerables, pues lamentablemente son las que tienen menor probabilidad de quizás sobrevivir a la enfermedad, etcétera, ¿no? Por el pago de los tratamientos, medicamentos, todo lo que implica todo esto, ¿no? Entonces, tanto líderes de opinión como políticos, empresarios, trabajadores, científicos, en tema de la globalización han mencionado que en sí fue una forma diferente también de entender, de abrir la mente a diferentes culturas, a diferentes estilos de vida, a diferentes hábitos o estilos de comunicación, a diferentes hábitos o estilos de formas de trabajar, por ejemplo, también, pero de hacer un cambio en la estructura social, económica y, por ejemplo, también los hábitos de consumo de la población. Se dice que a finales del siglo XX la humanidad experimentó un aumento de la dispersión de la información, acompañado, por ejemplo, también por el creciente abuso del manejo de palabras y los significados que tiene que ver con la globalización. Si bien este vocablo lo hemos utilizado ya como un concepto muy trillado, muy recurrente, pero ya no es tanto como un tema de moda, sino que ya a finales de los 90 vimos parte de los efectos, los resultados que conllevó a los mercados mundiales adaptarse a eso que se mencionaba tanto, que era la globalización. Hoy lo vivimos cercano, ya es una cuestión también relevante en diferentes medios de información, ya sea el Internet nos ha abierto, por ejemplo, el Internet es el resultado palpable de la globalización, ¿ok? El Internet también ha marcado una etapa, una era, en tanto al uso y manejo de la tecnología y, por ejemplo, también la información que estamos nosotros utilizando y consumiendo en el día a día. Es decir, ya reuniones a nivel mundial, ya publicaciones de revistas, conferencias, espacios universitarios, foros de discusión, reuniones con organizaciones nacionales e internacionales, cooperativas, cámaras, sindicatos, empresarios, entre otros, pues bueno, ya están en conjunto sabiendo que no podemos estar aislados, no podemos permanecer, me refiero a una cuestión económica como país, México, desconectado, no manteniendo una sana relación comercial e internacional con otros países. Entonces, eso es el resultado, la consecuencia de la globalización. Entonces, a finales de los 80 se dieron las bases para la construcción de diferentes tratados y acuerdos. A nivel mundial, otros países empezaron ya desde finales de los 80. Fue en nuestro caso, en México, que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en ese inter, en el año 93, 94, cuando se empezaron a firmar y a formalizar distintos acuerdos comerciales internacionales. El más conocido por todos es el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en día conocido como TEMEC, que es Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, hubieron múltiples acuerdos paralelos y alternos que complementaron, digamos, esta relación de tipo comercial, industrial a nivel mundial. ¿Ok? Esto nos lleva a lo siguiente. Es esencial también saber que la globalización, entendido como una parte importante de nuestro vocabulario cotidiano, ¿ok? Nos hace reflexionar un poquito acerca de qué tanto de esto es verdad y qué tanto de esto ha sido perjudicial, ¿ok?
porque se han mencionado las ventajas, los beneficios, pues bueno, las maneras que nos iba a impactar positivamente, ¿no? En la forma de trabajar, en la forma de desarrollar nuevas industrias, en la forma también de mantener un intercambio comercial, pero muchas veces también los países, siempre hay países que son los que, digamos, manejan en su mayoría también los beneficios, ya no son como tal beneficios compartidos, sabemos que siempre hay una parte que se ve mayormente beneficiada o que tiene una ventaja por encima de las otras. Entonces, esa es la finalidad también de razonar y entender hasta dónde se puede permitir quizás en un país a conceder ciertos privilegios o acuerdos de tipo comercial y hasta dónde ya estamos hablando de probablemente caer en un abuso de autoridad, en una inadecuada interpretación de los acuerdos o tratados comerciales, o incluso también de un saqueo, de un robo, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada que hay que saber identificar en cada uno de estos puntos, ¿ok? La lucha de clases sociales, eso también es una parte importante entender, ¿ok? Los sistemas económicos siempre han sido controversiales, ya que uno, es imposible poner o mantener a todos acuerdos, digamos, de beneficio compartido. Siempre va a haber una parte que sienta que está siendo vulnerada, que está siendo afectada, y va a haber, por otra parte también, la otra parte que sienta que no está siendo lo suficientemente benéfico o bien aplicado el uso de este tipo de estrategias de carácter comercial internacional, ¿no? Entonces, es un debate que siempre va a existir y las clases sociales también es una lucha constante, ¿no? El empresario, pues siempre ha sido visto también como el malo del cuento, en su mayoría puede ser, ¿no? Porque abusa en cierta forma de la mano de obra y del pago que corresponde al usufructo o el desempeño de los trabajadores. Y por otra parte tenemos también la percepción del trabajador, del patrón, perdón, de que el trabajador es quizás flojo, que es irresponsable, que no está dando un excelente desempeño, un excelente resultado. Entonces, esa es una cuestión también importante. Por lo tanto, el fenómeno de la globalización nos ha abierto la brecha también para entablar diferentes tipos de acuerdos e investigaciones, por ejemplo, también complementarias en materia de economía política, en materia de políticas internacionales, políticas públicas, en materia también de fusionar y complementar todas las disciplinas, desde las ciencias jurídicas, sociales, humanidades, incluso también las cuestiones de ciencias exactas, puede ser también económico-administrativos, etcétera. Entonces, todas han llegado al punto de analizar las ventajas, desventajas, los beneficios, la aplicación y uso de la globalización de una forma quizás equilibrada, de una manera justa, de poder realizar procesos más ágiles, transacciones un poquito más benéficas para las partes involucradas, eh, ciertos también beneficios que pueden estar recibiendo los países que están en ese momento involucrados en todo este proceso, ¿no? Y por lo tanto también la estructura doméstica, es decir, la manera en la cual toda esta información que puede ser quizás compleja de entender, se pueda aterrizar y se pueda palpar eh, directamente en el argot de la vida cotidiana con personas quizás, voy a decirlo así, comunes y corrientes, por así pensarlo o así definirlo, en conocer y entender aspectos sumamente relevantes en cuestiones económicas, políticas, culturales y también de cómo la ideología de la globalización va a ir permeando, va a ir penetrando a distintos países. Entonces, también es una parte importante. Por otra, tenemos un autor que es Middleman. Middleman, ¿de qué nos hablaba? Middleman afirmaba que la globalización consta de entender, ¿ok? Como una etapa o una fase histórica del sistema capitalista, ¿ok? Cuyo linaje ha unido a las distintas sociedades de un mismo sistema. Puede verse también como una dialéctica de las continuidades y discontinuidades y se puede conceptuar también como una utopía de mercado. Una utopía es una idea
falsa, una idea soñadora, ambiciosa, pero muy pocas veces realista o creíble, ¿ok? En el sentido en el cual las condiciones no han sido del todo las ideales, las que favorezcan a las partes involucradas. Vuelvo a afirmar lo que mencioné al principio, ¿no? Siempre hay una parte que es la que impone, la que se lleva, digamos, la rebanada más grande del pastel, la que en cierta forma abusa un poquito de del desarrollo industrial, del manejo de capital que puede poseer, ¿no? Entonces también se someten a los demás países a concederles ciertos privilegios o ciertos beneficios que están abordados pues de una manera muy tergiversada, ¿no? De una manera muy distorsionada a la realidad. Continuando con las definiciones, voy a mencionar que Carlos Moneta, él indicaba, ¿no? Como secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, mencionaba que cuando se habla de globalización se entiende como los procesos de la globalización económica, es decir, olvidando un poquito el contexto de la dimensión política, cultural, social, sostiene que el campo de cultural puede entenderse en la globalización como el pasaje de las identidades y culturas y tradiciones hacia la modernidad, ¿ok? De una base de carácter territorial a otras modernas y posmodernas y de carácter transterritorial. Es decir, ese autor mencionaba, ¿no? Que era también una parte importante la evolución, que las culturas, los países, las naciones tenían en cierta forma esa obligación, esa responsabilidad de no ser tan estancados, tan arraigados con sus ideologías, sino también abrir un poquito más la mente, abrir un poquito más el entendimiento de la información y dar ese salto hacia el crecimiento y la evolución que la globalización, pues bueno, buscaba, ¿no? Conquistar, enamorar, envolver a los países que estaban en ese momento, pues viéndose escépticos, ¿no? Siempre sintieron, ¿no? Que estaban siendo vulnerados, que estaban siendo, pues, obligados, sometidos a otorgarles ciertos privilegios que probablemente no estaban siendo, pues, una distribución equitativa de recursos. Y por lo tanto, esto se va a ver reflejado con la cantidad o disponibilidad de recursos que tenga la nación para poder autoconsumir y satisfacer sus propias necesidades, ¿ok? Ahora, continuando un poquito con todo esto, voy a saltarme el tema de las definiciones, que eso ya lo hemos mencionado hace un momento. Ok, ahora hablemos de qué se trata todo esto. ¿Por qué la globalización es tan importante analizar, estudiar, comprender? ¿Por qué hay tanto debate y controversia en el estudio de este tema que a veces puede generar pues opiniones a favor, opiniones en contra? Aquí la cuestión importante es ver la aplicación, ver de qué manera esto puede estar ayudando o repercutiendo. Ok. Bueno, entonces la globalización como tal se utiliza como una referencia para aquellos especialistas del campo o del área de ciencias sociales y humanidades y también del área económico-administrativo, reflexionando acerca del tema y también distinguiendo, ¿ok? El trasfondo de lo que aparentemente es lo esencial de esta forma de crear o establecer vínculos, negocios con otros países, ¿no? Millerman comentaba o afirmaba lo siguiente, que la globalización se trataba de oportunidades que nacen de la reorganización del gobierno, la economía y la cultura alrededor del mundo,
acerca de los desafíos que pueden emerger de la pérdida del control de los flujos económicos, tecnológicos y, por supuesto, también escapando de los marcos regulatorios. Entonces, hay que considerar que aquí entra en juego el tema económico, el tema político, el tema social y, por supuesto, también el tema legal. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva a entender la manera en la cual se tratan de resolver un sinnúmero de problemas relacionados con la economía que es cada vez más libre, sin importar las fronteras o los límites territoriales, como con una sociedad que demanda y exige cada vez más una cantidad democrática de recursos, de productos a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel mundial. Es decir, se da la globalización porque hay una necesidad de los mercados extranjeros y nacionales para poder ayudar o beneficiar el manejo o la transacción o las operaciones ligadas a todo esto, ¿no? Aldo Ferrer consideraba en este tema, en tanto a lo que se trata la globalización propiamente, ¿no? Aldo Ferrer consideraba que los contenidos más espectaculares de la globalización son aquellos que registran en la difusión de la información de imágenes de escala planetaria y en los mercados financieros. Por una parte, el plano virtual de la globalización ayuda un poquito a expandir y profundizar un poquito más la promoción o la visión de una aldea global. Es decir, por lo cual el plano de la economía de la globalización se va a ver manifestado en el crecimiento del comercio internacional a tasas impresionantes en cuestión de las industrias y sobre todo exportación e importación de productos. Ferrer, por otra parte, mencionaba la globalización virtual y la real, que interactúan reforzando la visión de un mundo sin fronteras. Entonces también les mencionaba, ¿no? El Internet y las computadoras y los dispositivos tecnológicos nos han ayudado a derribar todas aquellas posibles limitantes que podrían estar enfrentándose las personas, las empresas, incluso también hablando del tema educativo, por ejemplo, ¿no? Gracias a la tecnología, ahorita está dándose un intercambio cultural, ideológico, de idiomas también, de usos y costumbres, de tradiciones a nivel mundial. Te puedo compartir que en el tema de siendo docente virtual, pues ya tengo más de 7 años, entonces he tenido oportunidad de trabajar con gente de nuestro país, de toda la República, gente también de Cuba, de Colombia, de Perú, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la cuestión es llegar a comparar un poquito las ventajas, las similitudes, analizar las posibles diferencias que pueden existir entre una cultura y otra y por supuesto también mejorar un poquito el nivel cultural, el nivel también de productos que hoy en día es más fácil para nosotros accesar o obtener ese tipo de productos que antes, por ejemplo, era imposible o tardaban semanas, meses o años en llegar en un país a otro. Fer, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, yo me quedé con eso. Dije, ¿estará o no estará? Ok. Está bien. Entonces, eso es una cuestión sumamente importante, ¿no? La globalización, entonces, ¿de qué manera ha sido positiva, negativa? ¿De qué manera ha impulsado las economías de los países, sobre todo, ¿no? Ahora bien, la siguiente interrogante importante para reflexionar en torno al tema de la globalización es cuáles serían las características importantes y algunas contradicciones, porque bueno, siempre nos han hecho quizás ver o resaltar las ventajas, los beneficios, los atributos
que aporta la globalización a los países, pero viene también el lado oscuro, ¿ok? Hay que también saber que es un fenómeno que en cierta forma, vuelvo a repetir, ¿no? Ha beneficiado, pero también ha sido perjudicial para muchos, ¿no? Tenemos aquí el autor Cerdas, nos dice, las características más importantes de la globalización son, primero, el carácter de tipo planetario, es decir, significa que los fenómenos tienen un lugar en un sitio del planeta que proyecta al resto de la orbe, del orbe, ¿ok? Entonces hay que saber esto. Tan es así que estamos viviendo nosotros una cuestión sanitaria internacional mundial que esto es una realidad. A veces vemos las noticias y las vemos tan lejos o tan frío, ¿no? Lo que pasó quizás en Estados Unidos en el 9/11 o lo que está pasando ahorita, ¿no? La gente decía desde el 2019, de hecho, a finales del 19, por ahí de septiembre, octubre, fue cuando se desarrolló un poquito el tema del coronavirus, pero la gente decía, ok, pasó en Wuhan, allá en China, y entonces sentíamos que era algo muy distante, que no nos iba a afectar, que como pasa en China, allá se queda el asunto. O sea, esa es la realidad. La globalización también nos hace reflexionar que todo lo que ocurre en el planeta nos va a impactar por más distante o alejado que pensemos que es. ¿Ok? Todo nos repercute o todo nos beneficia a todos en general. ¿Va? Segunda afirmación, la condición de carácter universal. Es decir, entender que un fenómeno abarca todas las esferas del quehacer humano, es decir, todas las áreas, todas las disciplinas, todas las ciencias, ¿ok? Van a, en cierta forma, a cruzarse con el tema de la globalización. Todas, no nada más las ciencias sociales, humanidades, económicas o políticas, todas, 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 van a ver palpable el hecho de la aplicación de la globalización. Tercera, la condición asimétrica, es decir, la globalización no tiene la misma el mismo significante o significación, perdón, significado, de acuerdo a lo que suceda en el lugar donde esté ocurriendo. Es decir, yo puedo ver, vuelvo al tema también, ¿no? Ver una nota internacional, pero como no forma parte quizás de mi estilo de vida, de mi cultura, de mi cosmovisión o interpretación de las cosas o del mundo, pues no lo voy a ver de igual forma, no va a ser mi sensibilidad o mi empatía con esta información de la gente que quizás está más cerca a lo ocurrido, a lo que sucedió, ¿correcto? Cuarto punto importante, la globalización se presentará como una desigualdad, es decir, que el poder e influencia, además de los mecanismos, se llegan a distribuir de forma desigual en atención al nivel de desarrollo económico y poder militar y también el tema de carácter cultural, que cada participante está dentro de dicho proceso. Eso también es una parte importante. El tema de la desigualdad, pero desigualdad no nada más se refiere a un tema económico. Desigualdad también se entiende a el tema de oportunidades. Desigualdad también se entiende al tema de acceso a ciertos, no puedo decir la palabra privilegios, pero sí hay personas que tienen más beneficios o más fácil el acceder a ciertas áreas, ciertos temas, ciertos trabajos incluso por factores, ¿no? Que ya sabemos que puede ser también, ¿no? Lazos familiares u otras cuestiones. Bueno, el quinto, la globalización también, tanto como el origen como en sus manifestaciones, es imprescindible, nos queda clarísimo, ¿eh? No es algo que podamos estimar o garantizar que va a suceder de la misma manera siempre. Es impredecible, ¿ok? Es decir, se ignora el alcance y los significados y probablemente aquellos posibles causas y efectos o consecuencias de ello. Otra de las características de la globalización, de acuerdo al autor de Middleman, es considera que esta afirmación incluye, entre otras, la reorganización espacial de la producción, interpretación de las industrias a través de las fronteras y el esparcimiento de mercados financieros.
la difusión de los productos de consumo, ¿ok? Que pueden ser idénticos en distintos países. Transferencia masiva de la población, eso también es una parte importante, la migración, ¿sí? La gente que lamentablemente en su país no tiene las mismas oportunidades o se siente desaprovechado o siente que no le están dando los recursos o el empleo o satisfacer sus necesidades, tiene la posibilidad de radicar o de irse a vivir a otro país, ¿no? Pues eso también es un resultado de la globalización. U otra cuestión también no es de que por necesidad, probablemente eso pasó también con González Camarena, el creador de la televisión a color, ¿no? En su país trató muchísimo de que se le apoyara en desarrollar esta tecnología, este invento, y lamentablemente no tuvo el apoyo, ni los recursos, ni nada para poder ejecutar o llevar a cabo esta increíble descubrimiento, esta increíble invención, y tuvo que irse a otro país para que obviamente le beneficiaran, le apoyaran, digamos, eh, ¿cómo sería? No encuentro ahorita la palabra, pero que hubiera inversionistas interesados en apostar a este proyecto o a este descubrimiento científico, ¿no? Entonces también es una parte importante. La fuga de cerebros es un tema que es también resultado de la globalización. Cuando te sientes desaprovechado, cuando sientes que quizás en el país tú tienes mucho que dar, pero no hay el apoyo o no hay los insumos o no se cuenta con personas que probablemente crean en eso que tú estás soñando o apostando que va a suceder y que va a aportar grandes beneficios y que va a cambiar la historia, pues bueno, ¿no? Viene alguien más que sí probablemente crea en ti, pero bueno, te haga firmar ciertas cláusulas o incluso te diga, se dan tus oportunidades, pero no son aquí, no son en tu país, tienes que irte a otro lugar, ¿no? Bueno, volvamos al siguiente punto, ya para finalizar esta primera parte, ¿ok? Globalización. Y ahorita vamos a contemplar el tema de la competitividad empresarial y de qué forma ambas se pueden estar eh, relacionando entre sí. Porque por una parte hablo de globalización y por globalización nada más hablo de derribar fronteras y barreras internacionales, culturales, idiomáticas, de intercambio comercial con otros países, de aprender otros estilos de vida, otras formas de trabajar, ¿sí? Porque también es importante, ¿no? O sea, hay empresas internacionales que tienen operaciones en nuestro país, en México, pero los dueños o los directores son de otra cultura, de otro país, y en cierta forma tratan de adaptar y moldear, ayudando a que la gente mexicana, ¿no? Adquiera esos estilos de vida, adquiera esas formas de producir o de trabajar, ¿no? Incremente la productividad, mejore la calidad del producto o el servicio que va a fabricar, ¿no? Entonces también es una cuestión que podríamos decir que también es positiva, ¿no? Que tengas la oportunidad de comparar, ¿ok? La forma de trabajar de México con la forma de trabajar de otro país y quizás adaptarte un poquito a las exigencias de estos países o culturas que te están pidiendo, ¿no? O exigiendo también, ¿no? El hecho de cubrir con ciertas características, con ciertas tareas o con un perfil determinado, ¿correcto? Finalicemos entonces. La globalización como tal, vamos a señalar que surge como la respuesta a los desafíos para poder estudiarla mejor, comprender y profundizar el estudio de esta, sobre todo también algunas reflexiones y temas sumamente importantes que contempla la globalización de acuerdo a diversos científicos, sociales, investigadores sociales también, y de cómo esto fue poco a poco tornándose a un fenómeno que conocemos como la globalización.
Primera parte, hay que señalar lo siguiente, el Estado y la globalización. El autor Panich mencionaba que la globalización capitalista se llevó a cabo a través de a través de la globalización y bajo la tutela de los estados, codificando también por ellos y en muchos de los aspectos también llevada a cabo por ellos, involucrando también un cambio en las relaciones de poder entre los estados. A menudo también significa la concentración de poderes del estado. La globalización como tal implicó el acomodo del estado en función del capital. Entonces, no todo está perdido. Hay que saber que la globalización está ahí, no podemos ocultar. Debemos de aprender a adaptarnos, pero también debemos de detener sus alcances, de saber frenar y saber, pues, manejar acuerdos, ¿ok? Benéficos también para el país, pero sin ser tan controversiales que impacten o mermen la productividad o el desempeño o el crecimiento de las empresas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la globalización no funciona? Entonces, se diría que la globalización es buena, es mala, tiene características, contraindicaciones. ¿Qué pasa en todas estas contradicciones? Perdón. Vamos a mencionar que se puede afirmar que no todo lo que brilla es oro. Entonces, también es una cuestión importante. Lo siguiente, hay que aprender a interpretar la información, ¿sí? Lo que muchas veces sabemos de leer entre líneas o aprender a leer las letras chiquitas de un contrato, por ejemplo. Entonces también es una parte importante, analizar el contexto, analizar los hechos, analizar la estructura de la empresa, la estructura de la localidad o del país, entender un poquito la naturaleza también de tipo local, regional, y también algunas posibles alternativas frente a la globalización. Evitar el estiramiento conceptual, es decir, en ese sentido es aprender a entender o delimitar que los temas pueden utilizar adjetivos necesarios a cada uno de estos casos. Podemos mencionar que la globalización está íntimamente ligada con el tema de globalización económica, capitalista no liberal, la cuestión democrática, la cuestión cultural, política, comercial, social, tecnológica, religiosa incluso. ¿Ok? La religión también tiene que ver con el tema de la globalización y la ideología. Es un movimiento, es una ciencia, es un conocimiento que hay personas que tienen muy, muy marcado, muy fuerte y quizás es importante, ¿ok? Tener una visión que nos permita filtrar, ¿ok? Las cosas positivas que puede aportar o ayudar la globalización y detectar quizás una forma, digámoslo así, que sea perjudicial para la cultura, para el crecimiento y desarrollo de una empresa, para la generación de empleos, para la distribución de riquezas, para la igualdad de oportunidades, entre otras. ¿Sale? Ahora bien, la competitividad internacional, la competitividad, perdón, empresarial, en ese sentido hay que señalar, aquí te comparto un ejemplo de una empresa que es de las microempresas manufactureras de Baja California. ¿Por qué es importante analizar todo esto? La competitividad nos habla de cómo voy a responder, ¿ok? A las exigencias de mi mercado, de mi cliente, a las exigencias de la globalización, es decir, el mercado o el contexto de tipo internacional, por ejemplo, también, y de cómo las empresas tienen que buscar la manera de apostar a su desarrollo, a su crecimiento y hacerlas competitivas no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque si mi empresa no se adapta y no es competitiva, ¿qué pasa? Vienen otros monstruos, otras empresas más fuertes y me van a absorber o me van a hacer que quiebre o pierda yo mi cliente porque el cliente perciba que yo no me quiero adaptar a este cambio, que yo no quiero dar ese salto o esa evolución como tal, como negocio, ¿no? Entonces hay muchos temas ahí en juego. El estudio de la competitividad es hoy en día un tema importante por muchos consultores, por muchos estadistas, por muchos investigadores, por muchos economistas, politólogos,
también administradores, ¿por qué no? También nos vamos a incluir en todo este proceso para evaluar, ¿no? Mediante una línea de investigación, cómo las organizaciones han tenido que aprender, adaptarse, apostar a la inversión de la capacitación y la mejora continua, estandarizar sus productos, sus procesos, sus servicios, ¿ok? Contribuyendo también en su expansión y crecimiento a otros países. Una empresa competitiva no se limita únicamente en ser buena y ser exitosa en su localidad, en su región, sino también en una cuestión ya nacional o incluso también en una cuestión internacional. La plataforma que hoy en día ha ayudado a muchas empresas a dar ese salto, por ejemplo, es el Internet. El comercio electrónico es un tema actual, un tema importante, un tema necesario, un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos meses, por ejemplo, también, y que es la oportunidad en la cual muchos jóvenes emprendedores que no tienen quizás la posibilidad o el recurso económico, pues primero inicien, ¿no? Con un proyecto en línea para posteriormente dar ese salto hacia quizás una industria o unas oficinas ya de tipo físicas o empresariales, ¿no? También. Otro tema también importante es la competitividad sistémica, la cual también analiza los niveles macroeconómicos, la política de desarrollo económico, factores sociales, culturales y desde también una producción, un sistema de tipo o escala industrial. Sin embargo, las MIPYMES, empresas manufactureras en nuestro país, principalmente hablando ya en este caso el caso que les compartí es de Baja California, se han confrontado con, o se han conformado, disculpen, en 5 municipios importantes. Entonces, cada uno de los estados sabe cuáles son sus municipios más fuertes, los que generan mayor recurso, mayor riqueza, los que tienen dentro de sus áreas geográficas las condiciones naturales, las condiciones físicas, las condiciones también que se convirtieron en atractivos para inversionistas de tipo internacional para instalar quizás una planta, una industria, una fábrica, unas oficinas, un centro de negocios, un centro de distribución, etcétera, ¿no? Entonces también es importante ver de qué manera todo esto ha contribuido al crecimiento primero local, regional y luego un crecimiento del país, el crecimiento de la marca o la empresa que en ese momento está invirtiendo o está buscando la manera de hacer que sucedan las cosas y por consiguiente también ya el beneficio del cliente, que es el que consume o el que compra, contrata o adquiere los bienes y servicios. Aquí no hay más, querida Fer. Esta semana la actividad que se les estaba encargando es seleccionar cualquiera de los 2 archivos de globalización o cualquiera de los 2 archivos de competitividad empresarial y vas a hacer 2 mapas conceptuales o 2 cuadros sinópticos de la lectura o el tema que tú consideres. Puedes utilizar todos si así lo decides, o sea, lo dejo a criterio, lo dejo de manera voluntaria, pero tú seleccionas cualquiera de los 2 artículos y vas a elaborar con eso también un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Al finalizar tu tarea o tu ejercicio, tu actividad de la semana, no se te olvide hacer una pequeña descripción, un análisis, compartiendo quizás en una cuartilla, ¿ok? ¿De qué trató o de qué manera consideras que se relacionan la competitividad internacional, la competitividad, perdón, empresarial con la globalización? ¿De qué manera me sirve a mí si yo voy a ser un consultor, un analista empresarial? ¿De qué me serviría ayudar a mi cliente o una empresa que me contrata mis servicios para poder crear estrategias que contemplen el hacer a la empresa más competitiva en un mercado mundial y considere también los pros y los contras que la globalización le conlleva al querer quizás exportar, al querer quizás tener proveedores que me importen materias primas, al querer aperturar nuevas oficinas en otros países, todo eso, ¿no?
Entonces, ahorita voy a subir las indicaciones de la actividad de la semana para que la puedas checar. Ya los materiales se los compartí por grupo de WhatsApp, pero también te los voy a mandar a la plataforma de esta semana, ¿va? ¿Dudas, comentarios, Fer? ¿Todo Am, bien? bueno, ¿Segura? el análisis va a ser por cada cuadro sinóptico o Ah, ok. Puede ser, ok, son dos temas. Vas a hacer dos mapas conceptuales o dos cuadros sinópticos. Un tema es globalización y otro tema es competitividad empresarial. ok. Y al final, en la tercer cuartilla, digamos, vas a mencionar de qué forma se entrelaza la globalización y la competitividad empresarial. ¿Por qué se Ok. complementan una a otra? ¿Por qué es benéfico para ti como administradora saberlo? ¿Por qué te va a dar herramientas para poder analizar el entorno de las empresas? ¿Sale? Muy bien. Listo. Ok, Fer. Pues de antemano, como siempre, como cada semana, y de antemano también me disculpo porque ayer no fue posible conectarme contigo, No, no se pero preocupe. gracias que te pudiste conectar hoy martes. Es para mí un gusto. Esperemos que ya todos los lunes queden fijo. Salvo alguna cuestión, yo te estaré notificando previamente, ¿sale? Muy bien. Bueno, Fer. Entonces, estate al pendiente de la plataforma. Ya está calificada las actividades de la semana, ¿ok? Ujú, La que ok. entregaste del video, por eso te decía que estabas nerviosa o no. La del Ay, me video noté. y la actividad de la semana anterior, ¿sale? Ya vamos al Ok, corriente contigo. muy bien. Sale, vale, Fer. Pues bueno, te deseo un excelente inicio de semana. Estamos pendientes y estamos a la orden, ¿sale? Muy Cuídate bien. mucho. Gracias. Ok. Un gusto Igual. saludarte. Que estés bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Fer.